Assalamu alaikum, queridas hermanas, ¿cómo van? Bienvenidas a esta entrega de hoy día miércoles. Rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que todos ustedes estén bien. Y hoy día tocaba la salida ya, la semaforización aquí en el Ecuador, en Quito. Ya está permitido que algunas personas, o mejor dicho, que algunas actividades se vuelvan a restablecer. Rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que sea de beneficio y que nos proteja de todas estas enfermedades y estas situaciones difíciles en las que está viviendo hoy día el planeta. Inshallah, comenzamos nuestra tercera parte de el Shaitán, nuestro enemigo declarado. Entonces iniciamos. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyid al-Mursaleen. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vamos a ver, inshallah, hoy día en esta clase la explicación de la aya 16 y la aya 17 de Surat Al-A'raf, el número 7, donde el Shaitán hace una promesa a Allah subhanahu wa ta'ala diciendo lo siguiente. Menciono las dos ayat en árabe y luego la traducción y inshallah entramos en materia. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Shaitán dice a Allah subhanahu wa ta'ala después de que Allah le echa del paraíso por su desobediencia, le dice, por haberme descarriado, los acecharé para apartarlos de tu sendero recto. Hace una promesa aquí, Shaitán, a Allah subhanahu wa ta'ala, de que echándole la culpa a Allah, como ya explicamos en clases anteriores, él echa la culpa a Allah de su error. Va a acechar al hijo de Adán y va a sentarse en el camino recto de que Allah ha dicho, ha revelado cuál es el Sirat al-Mustaqim. Él hace una promesa que se sentará en ese camino recto para desviar al hijo de Adán. Luego le dice cómo va a atacarle. Le dice, los abordaré por delante, por detrás, por la derecha y por la izquierda. Y le dice a Allah, encontrarás que la mayoría de ellos, o sea, de los seres humanos, no serán agradecidos. Entonces, inshallah, hermanas, la clase de hoy es estas. Vamos a explicar, inshallah, terminemos hoy, inshallah, en qué consiste el ataque del Shaitán por delante, por detrás, por derecha y por la izquierda. Si nosotros analizamos un poquito las ayat, encontramos que no hay la dirección de arriba ni debajo. No, Shaitán no se atreve a hacer una promesa de que va a atacar por arriba ni por debajo, sino por las otras partes. Entonces, ese análisis vamos a hacer, inshallah, al final de la clase, con el permiso de Allah, y vamos hoy día a ver, vamos a iniciar con lo que es por delante o por el frente. Por delante es
todo lo que nosotros tenemos a la mano, ¿no? Como son la familia, el trabajo, todo lo que está a nuestro alcance a la mano. Y obviamente lo que está por delante es el camino inevitable a Allah subhanahu wa ta'ala. Es todo lo que está al futuro, todo lo que nos espera después. ¿Y qué es lo que nos espera después, hermanas? Es al final del camino, al final de esta vida, hay la vida eterna, el encuentro con Allah subhanahu wa ta'ala, que es algo inevitable y que Allah ha hecho saber eso a través de sus mensajeros y sus profetas a lo largo de la historia, que hay un día de la resurrección, hay un día del juicio final, hay un día donde los seres humanos tendremos que estar frente a Él a rendir cuentas inevitablemente, aunque demore mucho o demore poco, según lo que cada uno pueda ver o tener una apreciación del asunto, es algo que va a llegar. Y algo que, digamos, tenemos más a la mano que la resurrección es la muerte. Es la muerte en sí de cada persona. Todas las personas vamos a morir y todo el mundo sabe que va a morir. Sea que la persona sea creyente o sea incrédula o sea atea o no crea en Dios o no crea en una vida posterior, sabe que va a morir. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros por delante, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cómo es que el Shaitán nos va a atacar por delante? Él va a tratar por todos los medios de impedir que veamos el final del camino, ¿no? Entonces, por delante tenemos ese encuentro con Allah subhanahu wa ta'ala y Él va a tratar de poner impedimentos de ver ese encuentro. ¿Cómo? Tratando de poner ilusiones vanas, cosas que nos haga disfrutar el momento, ¿no? Que nos incite a no ver, no alcanzar a mirar lo que realmente es real y verdadero, con cosas fútiles, con cosas ilusiones, con placeres que a uno le detienen, ¿no? Le detienen en esos, y está como resbalando en esos deseos y pasiones mundanales. Ejemplo típico de eso es cuando tenemos una necesidad de ir al supermercado. Me gusta poner este ejemplo porque es algo que nos pasa a todos. Vamos al supermercado porque nos está haciendo falta de algo importante, como es algún alimento indispensable, diario, como en algunas casas puede ser el pan o la leche, o en otras casas la papa, o en otras casas cualquier tipo de alimento esencial. Entonces, ¿cuál es el estudio de mercadeo que hacen los dueños de los supermercados o los administradores de los supermercados? Normalmente ponen las verduras, las cosas esenciales. Si ustedes, por ejemplo, aquí en Quito tenemos el Supermax, si ustedes ven, las verduras y las cosas esenciales están al fondo del supermercado. Y encuentran desde el cajero, ¿no?, hasta las primeras islitas que hay en cada supermercado, cosas no tan esenciales. Cosas como chocolates, como caramelos, como
cualquier producto que ellos quieren vender y le ponen de una manera atractiva, agradable, para que uno se sienta, mientras va a buscar la verdura o va a buscar la leche, va pasando por todas las islitas, ¿no? Y va poniendo en el carrito cosas que él no fue a comprar. No fue a comprar, pero se sintió atraído y comenzó a poner más cosas en el carrito hasta que al final llegó a las verduras o al huevo, al pan o a la leche y cogió lo que necesitaba y ya sale por otra isla. Y por si acaso se había olvidado, te ponen donde el cajero esas cosas que son no muy caras, sino que ya un chocolate que cuesta unos centavos, una menta que tampoco no estaba usted pensando comprar ni es necesario, pero le dio ganas porque está al final y por último aumenta a la cuenta y lo que usted probablemente iba a gastar una cierta cantidad de dinero, usted se encuentra que tiene que pagar más y a veces no le alcanza y saca una tarjeta de crédito para pagar la cuenta. Entonces, hermanas, exactamente es así como Shaitán actúa con el hijo de Adán. El objetivo es llegar a Allah subhanahu wa ta'ala en paz, con acciones de bien a nuestro favor. Y lo que el Shaitán hace en la vida es poner distracciones que nos causa placer, que nos da satisfacciones momentáneas y muchas veces no son satisfacciones halal, satisfacciones permitidas, sino que son placeres que nos van llevando, a'udhu billah, que Allah nos proteja, a un mal camino, a un mal final, ¿no? Entonces, disculpen hermanas, se cortó. Inshallah, seguimos con esta primera explicación que es por el ataque por delante, ¿no? Entonces, parte también de cómo el Shaitán ataca al ser humano por delante es lo que Allah subhanahu wa ta'ala dice, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, aquel que susurra en los pechos de las personas, ¿no? Aquel que susurra en los pechos de las personas. ¿Qué hay en los pechos de las personas? Hay normalmente sentimientos, ¿no? Emociones. Entonces, algo que el Shaitán alcanza a manipular fácilmente, a'udhu billah, son las emociones de las personas. Son sus sentimientos a veces de resentimiento, de odio, de ira, de vagancia, ¿no? Y algo también que le gusta al ser humano, Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَتُحِبُّونَ الْعَاجِلَ, o sea, a ustedes, los seres humanos, les gusta las cosas rápidas, las cosas que no toman mucho tiempo. El ser humano le gusta actuar, le gusta ver, mejor dicho, resultados inmediatos. Les gusta menos esfuerzo, menos tiempo de dedicar le gusta alcanzar los resultados rápidos, ¿ya? Entonces, de esta forma es como Shaitán aprovecha, conocedor de estos
debilidades del ser humano, que es ver los resultados rápidos, él le incita al ser humano a ver los resultados de su esfuerzo. Quiere que haga un pequeño esfuerzo en alcanzar cierto tipo de placeres a corto tiempo. Pero nosotros vemos que Allah subhanahu wa ta'ala nos da sus promesas a largo plazo, que es en la eternidad. Allah subhanahu wa ta'ala nos habla del Jannah, nos habla de la recompensa eterna en el paraíso, que hoy que estamos con vida nos parece muy largo, un camino muy largo a seguir para alcanzar eso. Entonces, Shaitán, su manera de atacar es: disfruta hoy que estás con vida en este momento, disfruta ese momento, y lo que vendrá después, si es que la persona mismo quiere insistir en creer en eso. Entonces, esa es una de las facetas que el Shaitán manipula al ser humano, ¿no? Entonces, por delante tenemos, hermanas, el futuro real, que es el encuentro con Allah subhanahu wa ta'ala, y el futuro irreal, que es el que ofrece el Shaitán para nuestras, como digo, estas atracciones fútiles, pasajeras, ilusiones que están por delante nuestro. Entonces, el Shaitán manipula al ser humano para que no tenga una meta clara, ¿no? Sabemos que hay ese encuentro con Allah subhanahu wa ta'ala al final del camino. Sin embargo, Shaitán trata de borrar esa meta, o por lo menos minimizar. Si es que no logra retirar eso del camino de la persona, le trata de minimizar esa meta. Es como por ejemplo, las personas que están atascadas en un tráfico pesado, ¿no? Están conduciendo un vehículo que está llevándoles de un lugar X a otro lugar X, y sabe que va a llegar, tiene que llegar a la meta. Por ejemplo, está de regreso a su casa o tiene que llegar al trabajo, y está atascada en ese tráfico pesado que no se mueve. Entonces, ese ejemplo, hermanas, es aplicado a nuestra vida diaria. Sabemos que tenemos una meta al final, que es el encuentro con Allah subhanahu wa ta'ala. Sin embargo, estamos atascados, entre comillas, en este mundo, con todas las cosas que se da. Entonces, si usted está atascado en un tráfico pesado, probablemente usted lo que va a ver es el camión que está delante suyo y que le impide ver el final, a dónde usted va a llegar. O probablemente usted se distrae regresando a ver a la derecha, a la izquierda, la publicidad, la propaganda, algo que está ahí, pero usted está sentado en el vehículo, distraído, ¿no? Distraído con lo que está sucediendo alrededor suyo, pero usted sabe en el fondo que usted tiene que manejar su vehículo para llegar a su destino final, que es su casa o su trabajo o donde usted haya decidido ir. Entonces, puede ser que se demore por el tráfico que está, o puede ser que usted se despista un poco mirando alrededor, ¿no? Pero a la larga usted va a llegar a su destino final, que usted
tenía previamente previsto. Lo mismo es este futuro que es el encuentro con Allah subhanahu wa ta'ala. Pero Shaitán quiere, como digo, que usted se desvíe de la meta, si usted se desvíe de su encuentro final con Allah subhanahu wa ta'ala. Le distrae, ¿no? Ahora, dentro de los ataques, hermana, de Shaitán, en lo que es por delante, que es este futuro relativamente irreal, es el excesivo o la excesiva preocupación por el futuro nuestro y el futuro de nuestros seres queridos. Si usted es soltera, por ejemplo, está pensando, preocupada, ¿qué va a hacer de mí después? Yo estoy estudiando ahora, voy a seguir mi carrera. ¿Qué va a pasar después? ¿Encontraré trabajo o no encontraré trabajo? ¿Me casaré o no me casaré? ¿Quién será el hombre con el que me voy a casar? ¿Qué será de mi vida? ¿Dónde todo el tiempo está preocupada por ese futuro incierto que está por venir? Si usted es una mujer casada que tiene ya sus hijos y sus hijos están pequeños o están ya grandes, está preocupada por el futuro de sus hijos. ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Dónde les voy a poner a estudiar? ¿Qué va a hacer después de su carrera? ¿Encontrarán un trabajo después? ¿Qué va a pasar con ellos? Y como el ser humano no tiene control, no tenemos, hermanas, control sobre estas situaciones del futuro, porque eso está en manos de Allah, no está en nuestras manos, y eso hay que entender. Pero el ataque del Shaitán en esto es que pasemos mucho tiempo pensando en estas situaciones irreales del futuro que no tenemos certeza de cómo van a ser. Entonces eso nos causa una ansiedad y una angustia. ¿Por qué? Porque no podemos controlar. El ser humano le gusta controlar y tener las cosas bajo su dominio y que las cosas funcionen como quiere, que siga un cierto parámetro y que la persona se planifica un cierto camino que quiere seguir. Entonces, como no sucede así y el futuro es incierto, eso le causa a la persona una ansiedad y una angustia. ¿Ya? Al no poder controlar y caer en la angustia y la desesperación, va el ser humano a otro paso que es donde Shaitán le dice a Allah, no vas a encontrar a ellos como seres gratos. ¿Por qué? Porque esta ansiedad y esta angustia de no controlar el futuro muchas veces hace que la persona caiga en la ingratitud. Y hemos hablado en clases anteriores que la ingratitud es una de las cosas más desagradables ante los ojos de Allah. Y por eso es que Allah menciona en una ayah del Corán que dice وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورِ, ciertamente muy pocos de mis siervos son agradecidos. Si usted, hermana, hace un análisis de su persona ahorita, así a breves rasgos, como se dice, al apurito, así, ¿usted está satisfecha con su vida? ¿Usted, la verdad, se siente que está feliz con su vida? No feliz, agradecida con Allah de lo que tiene. ¿O de cómo usted es físicamente?
Porque ese es otro ataque del shaitán, hacerle sentir a la persona inconforme con su físico. Nosotros, Allah nos creó con este físico y nos dio estos ojos, estos oídos, esta nariz, esta boca, este cuerpo con el que nosotros nos movilizamos en la tierra. Sin embargo, hermanas, hay muchos hombres, pero esto es un índice más en las mujeres que en los hombres, donde las personas no están satisfechas con cómo Allah les creó. Es muy común ver que decían, a mí me gustaría ser más delgada, típico. Me gustaría tener el cuerpo de una Barbie, ¿no? Fíjense cómo también Shaitán ataca a través de esas muñecas que damos a nuestros hijos, a nuestras niñas desde que son pequeñitas, y las niñas van, ¿cómo se dice?, comparándose con sus muñecas. Entonces vemos una Barbie de una estructura fenomenal, que los seres humanos normalmente no tenemos eso. Entonces, cuando esta niña llega a la edad de la adolescencia, donde ya comienza a tener ya su figura física de mujer, encuentra que no se parece a la Barbie, o no se parece a la actriz, o no se parece. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala nos permita poder concluir esta clase. Debe ser que hay por ahí algún shaitán, a'udhu billah, tratando de que no se lleve a cabo este conocimiento. Rogamos a Allah, ya Rab, nos permita dar esta clase. Allahumma amin, ya Rab. Facilítanos llevar tu conocimiento a las hermanas y poder cumplir como sea de tu agrado. Estábamos en las muñecas, hermanas, y lo que estas preciosas muñecas causan en las niñas y en el sentimiento después de nosotros como mujeres, de no aceptarnos como Allah subhanahu wa ta'ala nos creó. Las personas, desgraciadamente, en su mayoría, están... ¿Ahí me escuchan? ¿Me están escuchando, hermanas? ¿Ahí me escuchan? Porque me dice una hermana que no se escucha. Bueno, entonces estábamos diciendo que las personas, muchas personas son ingratas con Allah subhanahu wa ta'ala, y por eso esto es una de las características del shaitán, de cómo atacar al ser humano, de que no seamos agradecidos con las bendiciones, con las gracias, con todas las bondades que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado. Entonces, uno debe, hermanas, compararse con el que tiene menos, o con el que está desfavorecido, está en una situación desfavorable. No estar comparándose con el que tiene más, o con el que Allah le ha dado en este caso, una belleza física o lo que sea, sino aceptar y ser agradecidos. Este sentimiento de gratitud con Allah subhanahu wa ta'ala aleja al shaitán y aleja de nuestros corazones este sentimiento de angustia, este sentimiento de ansiedad que nos causa el no poder controlar las cosas, ¿ya? Si yo me acepto como Allah me ha creado, me va a dar tranquilidad y no voy a estar en la ansiedad de tratar de estar cambiando cosas que Allah ha creado. Y esto, hermanas, está la promesa del shaitán, eso está en Surat An-Nisa, la sura de las mujeres, la aleya 119, donde
Shaitán hace una promesa a Allah que hará que el ser humano cambie la creación de Allah. Hace una promesa. Shaitán hace una promesa a Allah de que incitará al ser humano a cambiar la creación de Allah. Entonces, yo tengo una nariz X que no me gusta. Entonces, Shaitán incita a que se haga una operación de su nariz. No me gusta que mis pómulos o mi mejilla está caída y debo tener unos pómulos más prominentes o unos labios más gruesos. O muy común en ciertos, ahora desgraciadamente en los últimos años, todo este tipo de operaciones físicas que hacen las mujeres del pecho, de su parte de atrás, ¿no? Poniéndose cosas para cambiar la creación de Allah. ¿Producto de qué? Producto de una inconformidad y falta de gratitud con lo que Allah le dio, como Allah le hizo, y por estar comparándose con otras personas. Y eso es acto del Shaitán, hermanas. Eso es un acto malévolo del Shaitán. Y las personas gastan sus recursos, su vida, en ese tipo de cosas, como dije hace un rato, ilusorias, fútiles, que no tienen validez, eso no le va a llevar a usted al paraíso. Que usted sea alta o pequeña, o sea gorda o flaca, o tenga los labios así o los labios asados, eso no le va a llevar al paraíso. Son cosas que Allah nos ha dado y nosotros debemos ser agradecidos, y eso nos va a dar una tranquilidad al corazón. Y cerrar más que nada una puerta de acceso del Shaitán, ¿no? Entonces, ¿por qué cuando la persona no es agradecida, cae en esto de la ingratitud que le lleva a algo que es la desesperanza, el yas? Y eso es una característica del Shaitán. ¿Por qué es una característica del Shaitán? Porque él no tiene esperanza ya del perdón de Allah. Porque Allah le dictaminó que él salía del paraíso al infierno, y él, en vez de pedir perdón a Allah, pidió tiempo para desviar al hijo de Adán. Y pidió tiempo para que, le dijo, aplázame mi entrada al infierno. En vez de pedir perdón a Allah, aplázame mi entrada al infierno para yo llevarme al hijo de Adán conmigo. Entonces él no tiene esperanza de salvación. Y mete en el ser humano desesperanza también. Entonces eso es uno de sus ataques por delante. Otro factor importante, que ya algo hablamos de esto en las clases anteriores, que es también su ataque por delante, es el tiempo. El tiempo. Él quiere que los seres humanos no tengamos respeto por el tiempo, por dar la importancia a la vida que estamos hoy. Estamos con vida, y eso es un tiempo valiosísimo, porque es la vida, este tiempo que Allah subhanahu wa ta'ala nos da, tiempo de siembra, tiempo de hacer bien, tiempo de que nosotros tratemos de poner en nuestra cesta de las buenas acciones, algo que llevemos al más allá, nuestra provisión para la eternidad. Entonces, cada persona de nosotros, hermanas, cada uno de nosotros, Allah subhanahu wa ta'ala le ha dado un tiempo de vida predeterminado, diferente el uno del otro. Hay personas que viven poco tiempo, ¿no?
se mueren a los 15, a los 20 años, a los 25 años, otras personas que Allah les da la vida hasta los 30, los 40, los 50, y hay personas que Allah les da vida hasta los 90, hasta los 100 años, ¿no? Pero nosotros no sabemos cuánto tiempo nos queda de vida, sino hasta el momento que nos llega la hora de morir, ¿no? Entonces, como no sabemos cuándo es la hora de morir, aquí es donde Shaitán ataca a la persona haciéndole creer que hay mucho tiempo, cuando en realidad solo Allah sabe cuánto tiempo nos queda. Y lo único que nosotros tenemos bajo control es hoy, es este momento, nada más. Lo que ya pasó, y eso vamos a ver, es otro ataque del Shaitán, es lo que ya pasó, y lo que está por venir, no sabemos si vamos a vivirlo o no. Entonces, hoy que estamos con este tiempo de vida, hay que tomar las decisiones de cambio, hoy es el tiempo que nosotros debemos dar un giro para una mejora y tomar la decisión del cambio por nuestro propio bien, sin aplazar ningún instante. Porque tratará Shaitán de hacernos desviar de la atención de nuestro tiempo, de las cosas importantes, con cosas urgentes. De lo que eso es un ataque de Shaitán, hermanas, las cosas urgentes que nos pone en nuestra vida. Ejemplo, yo tengo que rezar, eso es importante, ¿no? Pero me llega una llamada telefónica y me suena en mi oído, entonces esa llamada telefónica se torna en urgente. Y esa urgencia me desvía de lo importante, que en este caso era mi cumplimiento de salat. Y así, hermanas, muchísimas cosas en la vida. Mi punto importante es alcanzar la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala, pero Shaitán me hará surgir cosas imprevistas, urgentes en mi vida, que me cambia mi objetivo, me cambia mi camino, ¿no? Entonces, parte de ser musulmanes y actuar de una manera inteligente es diferenciar entre lo urgente y lo importante, ¿no? Entonces, que lo urgente no les desvíe a ustedes de su punto al que van, que es lo importante en su vida, ¿no? Ahora, eso todo que hemos hablado hasta aquí es los ataques de Shaitán por delante. Luego Allah dice en esta ayah del Corán que el Shaitán dice وَمِنْ خَلْفِهِمْ, y les atacará por detrás. ¿Qué es por detrás? ¿Cómo Shaitán ataca por detrás? Por detrás es todo lo que ya pasó, la historia de nuestra vida, ¿no? Y nosotros, hermanas, somos el fruto de las experiencias que hemos tenido en nuestra vida pasada. Entonces, ¿cómo nosotros actuamos a veces ante tal o cual situación o la decisión que nosotros vamos a tomar? Muchas veces depende de la experiencia que hemos vivido. Tenemos en el pasado alguna experiencia y hoy que nos toca tomar una decisión o actuar de cierta forma, nos acordamos de lo que pasó en nuestra vida el rato de tomar la decisión, ¿ya? Entonces, Shaitán aprovecha de esta situación para susurrar, por ejemplo, al ser humano que lo que ya pasó, murió y nunca más va a volver.
lo cual es cierto hasta cierto punto, ¿no? No es totalmente verdad, ya vamos a ver en cómo. Por ejemplo, si usted antes, por decir, hermana, si usted antes rezaba 5 veces, subhanallah, está cayendo una granizada aquí, espero que me estén escuchando bien porque, mashallah, hay bastante interrupción de la lluvia y la granizada que está cayendo. Bueno, volviendo al tema. Si usted, hermana, por ejemplo, antes rezaba 5 veces, o usted antes usaba un velo, o usted antes podía ayunar, y hoy, por desgracia, o a'udhu billah, Allah nos proteja, no lo está haciendo. Entonces, Shaitán, ¿cómo ataca por detrás? Dándole un susurro a la persona, diciéndole, eso fue antes. Tú antes podías rezar, antes podías ayunar, antes podías hacer el bien, antes podías usar un velo. Eso ya murió, ya pasó. Pero la actitud real que nosotros debemos tomar en esta situación, hermanas, es que si yo ya hice eso antes, si yo antes ya pude rezar, si yo antes ya pude ayunar, si yo antes alguna vez usé un velo, con más razón ahora puedo hacerlo, porque tuve una experiencia anterior de que sí pude hacer y hoy puedo hacerlo, ¿no? Entonces, eso es uno de los ejemplos de cómo Shaitán ataca por detrás con lo que se llama la experiencia, la historia vivida, ¿no? También, hermanas, dentro de estos ataques por detrás están lo que son los traumas, ¿no? Las traumas que nosotros tuvimos ante cierto tipo de experiencia, ¿no? Tenemos algún trauma y hicimos algo o nos pasó algo y esa experiencia fue una experiencia negativa en nuestra vida. Entonces, esa experiencia negativa que tuvimos en nuestra vida a veces nos hace que nos quedemos en ese trauma que nos causa ira, dolor, resentimiento y rencor, ¿ya? Entonces, este tipo de traumas que causan estos sentimientos negativos, como digo, la ira, el rencor, el resentimiento, son contra uno mismo a veces y otras veces son contra otras personas. Entonces, ¿alguien intentó alguna vez, por ejemplo, iniciar un pequeño estudio de una carrera o iniciar un pequeño negocio y le estafaron, le fueron mal? Por ejemplo, en el caso de un negocio, alguien le jugó sucio a la persona en el negocio, quebró la persona, eso le causó un trauma y eso le causó un resentimiento y un rencor. Entonces, el Shaitán lo que quiere es que la persona se quede en ese trauma y ese resentimiento para que no avance, para que no haga un nuevo intento en su vida, que no haga un nuevo esfuerzo por ejemplo, en este caso, iniciar su pequeño negocio o tomar su nueva carrera o hacer un nuevo intento de reconciliar su relación con una amistad o cualquier tipo de cosas, porque la persona puede quedarse, como digo, pataleando, resbalándose en ese trauma anterior. Yo no quiero no quiero reiniciar esta amistad con esta hermana musulmana porque ya tuve una mala experiencia antes.
no voy a iniciar, eso es acto del shaitán. En cambio, el musulmán piensa, si esta persona tuvo esta mala acción, puede ser que esta persona cambió y puedo yo iniciar una nueva relación basada en un acto correcto, un acto nuevo de una buena experiencia. O puedo yo iniciar un nuevo negocio, o puedo hacer un intento de una nueva carrera, o cualquier otro, o un nuevo matrimonio, por ejemplo. Hay personas que se quedan traumadas con una experiencia desagradable en su vida sentimental y cierran las puertas, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, hermanas, son actos de shaitán, como el shaitán ataca por atrás, ¿no? También a veces esto, hermanas, puede crear, cuando tenemos experiencias desfavorables del pasado, shaitán le hace creer a la persona de que Allah no le quiere, o de que Allah está enfadado con esta persona. Por eso a usted le pasa tantas desgracias, porque Allah no le quiere, porque Allah está enfadado con usted, ¿no? Entonces, ese tipo de sentimientos, esos son los ataques de Shaitán que hace con experiencias pasadas. Pero como musulmán debemos pensar que los profetas y mensajeros fueron las personas más probadas sobre la faz de la tierra. Nadie fue probado como fueron probados ellos. ¿Ya? أشد البلاء الأنبياء, en un hadith, los que más son probados con circunstancias extremas de dificultad son los mensajeros, son los profetas. Y no podemos pensar que Allah estaba enfadado con los mensajeros o los profetas, o que no les amaba y por eso les mandó este tipo de pruebas. Y ya hablamos de esto en algunas clases anteriores. Cuando Allah pone a prueba a la persona, a veces sí es por un castigo de algo que hemos hecho, y a veces es para elevar en rango al creyente, o a veces es para purgar algo, ¿no? No podemos saber, pero lo importante, hermanas, de este asunto es que nosotros como musulmanes creyentes debemos mantener siempre la esperanza en el perdón de Allah, en la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala, en que Allah es inmensamente generoso y es Ar-Rahman, Ar-Rahim, el superlativo de lo que es la misericordia con sus siervos que se vuelven a él, ¿no? Entonces, hermanas, este ataque del shaitán que es por detrás. Otro último punto de cómo shaitán ataca por detrás es, en cambio, la vida de desobediencia que uno llevó antes. Y ahora, alhamdulillah, estamos en un camino correcto. Pero Shaitán a veces ataca haciéndonos extrañar ciertas cosas del pasado. Por ejemplo, si a usted le gustaba bailar en la discoteca o pegarse un trago, ¿no? Shaitán a veces viene con una musiquita X por ahí, escucha usted en la radio o en la televisión o en su internet o su teléfono celular, que es lo que más ahora las personas manejan, ¿no? Le pone por ahí una musiquita que le recuerda a usted como qué bien que usted sabía bailar, qué bien que usted cantaba, qué bien, qué agradable que era cuando usted se pegaba un traguito por ahí con las amigas, ¿ya? Entonces, ese tipo de ataque de Shaitán sobre la vida pasada de desobediencia, como que Shaitán le pone al ser humano, a'udhu billah, Allah nos proteja, una pequeña chispita de extrañar, astaghfirullah,
eso. Entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer en ese momento, hermanas? Cuando se nos ocurre o cuando se nos cruza algo así, pedir refugio a Allah. Pedir refugio a Allah, decir A'udhu Billah y Astaghfirullah. Y también recordar a dónde le llevó eso. A mí me gustaba la musiquita esta, el baile este, la cancioncita esta en la discoteca. ¿A dónde me llevó? ¿Cómo terminó eso? O a mí o yo veo una propaganda de un trago X y yo, astaghfirullah, antes podía haber hecho eso. Pienso, ¿a dónde me llevó eso? ¿A dónde me llevó? ¿Cuál fue el final? Y uno debe tener, hermanas, en el corazón, la palabra es un rechazo, un odio a todo lo haram que uno vivió antes, así como uno odiaría ser lanzado en el fuego del infierno. Entonces, a veces también puede que uno tenga un grupo de ciertas personas, amistades con las que uno hacía el haram. Y uno puede sentir por ahí un susurro del shaitán de extrañar a esa persona o que le llevó por ese mal camino. Entonces, selle esa puerta, hermana, selle esa puerta, pidiendo refugio a Allah subhanahu wa ta'ala y haciendo istighfar y pidiendo perdón a Allah subhanahu wa ta'ala de ese pasado al cual jamás quisiera usted volver, así como usted detestaría literalmente ser otra vez, o a'udhu billah, ser lanzada en el fuego del infierno, ¿no? Entonces, estos son los ataques por detrás del shaitán. Ahora, vamos a ver los ataques por la derecha, porque él hace la promesa que atacará por la derecha. Por la derecha, hermanas, normalmente son todas las acciones de bien. Todas las acciones de bien vienen por la derecha. Y no tiene nada que ver que usted sea zurda o diestra, eso no tiene nada que ver. Eso son cosas biológicas que cada persona, Allah le creó de una forma y soy mejor con la zurda, eso no tiene que ver. Estoy hablando de otra cosa, ¿no? O sea, por si acaso, porque hay personas que pueden ser, digamos, antes las monjas o los sacerdotes en la iglesia cristiana decían, el que es zurdo es del shaitán, del demonio, cosas por el estilo. Eso no va con el Islam, ¿no? Eso no es, aclaro. Pero vamos ahora con lo que es el ataque por la derecha. Entonces, nosotros estamos haciendo como musulmanes acciones de bien. Entonces, shaitán ataca por la derecha, inflándole el ego al musulmán porque rezó, por ejemplo. Entonces vienen con una manera muy hábil de decirle, mira, mashallah, cómo rezaste. Mira, mashallah, cómo estás ayunando. Nadie como tú. Ya suficiente con lo que ayunas y rezas, ya vas a alcanzar el paraíso. Entonces, ¿qué pasa con ese creyente que se le infla el ego, hermanas? Es lo que se llama en árabe sum'a wa riya, que esa persona cae en estos elogios, sean estos elogios de personas o sean estos elogios de susurro del shaitán. Entonces la persona se vangloria a sí misma, se enorgullece de sí misma, de sus acciones buenas. Y esto es un riesgo muy grande de caer en el haram, porque para comenzar, hermanas, no tenemos la certeza de que Allah haya aceptado nuestras acciones de bien. Acabamos de pasar Ramadán, como les dije a ustedes, los sahabas solían 6 meses del año pedir a Allah que les permita vivir Ramadán y otros 6 meses pasaban rogando a Allah que les acepte. Que les acepte, ¿ya? Entonces, no estamos seguros de que Allah haya aceptado nuestro ayuno. No estamos seguros que Allah haya aceptado nuestro rezo. Ibrahim, alayhi salam,
cuando construyó el Kaaba junto con su hijo Ismail, Allah les dio la orden de construir el Kaaba. Ibrahim no estaba seguro de que Allah haya aceptado su obra tan grande que es la construcción del Kaaba. Cada persona que va a hacer una peregrinación al Kaaba, desde que él construyó hasta el final de los tiempos, Ibrahim recibe un poquitito de ajr, de recompensa, por cada persona que va a hacer el Hajj o va a hacer Umrah, por su acción. Sin embargo, Ibrahim no estaba seguro que su obra magnánima haya sido aceptada. Entonces, ¿qué es lo correcto, hermanas, cuando nosotros rezamos, actuamos, ayunamos o hacemos cualquier acción de bien? Tener humildad. Tenemos que tener humildad ante Allah subhanahu wa ta'ala y rogarle a Allah que acepte. Y algo mejor que todo eso, bueno, no mejor que todo eso, pero complemento a eso, es que esas buenas acciones que ustedes hacen no sepan otras personas. Y por eso es, hermanas, que el salat, el qiyam, la oración de la noche, que no es una oración prescrita, no es una oración farida, tiene su alta valor ante Allah subhanahu wa ta'ala, porque el que se levanta a rezar a las 2 y 3 de la mañana a Allah subhanahu wa ta'ala, lo hace a solas. Nadie le ve, ¿no? Entonces, si nadie le ve, es una acción que lo hace con sinceridad a Allah subhanahu wa ta'ala. No quiero decir, hermanas, aclaro bien, que uno no debe rezarlo 5 veces. Las 5 veces son más importantes que la oración de la noche. ¿Ya? El cumplimiento del farida, la obligación, es lo que nos lleva al paraíso, inshallah, rezar las 5 veces al día. Y Allah, por otra razón, es que Allah permite que esas oraciones sean en público y se hagan en una mezquita para los hombres. Es prescrito para los hombres que eso se haga en la mezquita, ¿ya? Y eso tiene muchísimas otros beneficios, como es la unión de los musulmanes. Están al tanto los unos de los otros. Si uno faltó, por ejemplo, al Fajr, al Dhuhr están preguntando, ¿por qué será que nuestro hermano que no vino al Fajr, qué le pasó? Entonces, ahí hay una relación de unión en la sociedad. Hay una relación de preocupación del uno por el otro, porque están en contacto 5 veces al día. Una. Otra, que Allah subhanahu wa ta'ala hace que todos recen en la misma fila, sin diferencia de rico, pobre, potente o humilde. Todo el mundo reza por igual. Entonces el humilde ve que el fuerte o el poderoso también agacha su cabeza ante Allah igual que él lo hace, y que no hay diferencia entre él y el potente y el poderoso ante Allah, excepto por el taqwa, excepto por las acciones de bien. Entonces, volviendo al tema de cómo Shaitán ataca por la derecha. Yo recuerdo de esto, hermanas, una vez estuve en presencia de 2 señoras, musulmanas. Y la una le decía a la otra, ellas habían hecho Hajj, y la una le decía a la otra, ¿acaso será poco todo lo que rezamos en el Hajj? ¿Acaso será poco todas las oraciones que hicimos? ¿Acaso será poco todas las genuflexiones, las rekat que rezamos? ¿Qué estaba ahí haciendo, hermana? Yo era una persona extraña que escuchaba la conversación, no tenía conocimiento que ellas habían ido al Hajj, ni mucho menos, pero estábamos un grupo de personas y estas 2 personas hablaban en voz alta de eso. ¿Qué estaban haciendo estas señoras ahí? Alardeando de su ibada de Allah.
Entonces, eso es un pecado, hermanas, porque uno no debe hacer alarde de lo que uno hace de acción ante Allah subhanahu wa ta'ala, para que sus buenas obras no se echen a perder, para que Allah acepte, inshallah, esas obras. ¿Qué estaba haciendo esta señora que comentaba este asunto? Echando cara, astaghfirullah, sacando cara a Allah de que estuvo rezando. O sea, qué vergüenza, hermanas, por decirlo menos, ¿no? Por decirlo menos, que Allah le perdone. Una de ellas ya murió también. Allah les perdone y les acoja con misericordia y nos haga a nosotros mejores musulmanes. Entonces, hermanas, para concluir este asunto de la derecha, vuelvo a repetir, hacerlo con sinceridad para Allah subhanahu wa ta'ala, que si alguien le elogia, trata, mejor dicho, hermanas, nosotros como musulmanes no debemos elogiar a las personas por sus buenas acciones, ni tampoco hablar por sus malas acciones, obviamente, ¿no? Porque a veces esos elogios caen en un corazón un poco frágil, ¿no? Puede caer eso en un corazón un poco frágil. Claro, hay veces que uno debe dar un incentivo a alguien, decir, mashallah, qué bien que estás haciendo, me alegro tus avances, por ejemplo, estás recitando Corán y has aprendido, mashallah, sigue adelante, dar un empujo, ¿no? Está bien, pero no caer en esos elogios excesivos donde la persona se le infla su ego y ya comienza después a ver al resto sobre el hombro. Y dentro de estas acciones también, hermanas, es que a veces uno puede pensar, pobre gente, todos estos están desviados y yo estoy guiada. Y estos que están desviados, nunca Allah les va a guiar. A'udhu billah, a'udhu billah. Uno debe... si Allah te guió, si Allah le guió, hermana, diga alhamdulillah y pida a Allah subhanahu wa ta'ala que guíe al resto, pida a Allah subhanahu wa ta'ala que guíe a los congéneres, ¿no? Eso para cerrar el ataque por la derecha, hermana. No, una cosita más de la derecha. Cuando las personas, Shaitán también le puede susurrar a uno a hacer acciones de bien, pero que no son tan esenciales como hacer lo que son las obligaciones. Como les dije eso en la clase anterior, uno puede gastar mucho tiempo, por ejemplo, se levanta a rezar Qiyam al-Layl a las 2 de la mañana y no reza las 5 oraciones diarias.